Muy buenas noches, buenas noches. Boa Buen día, noite. ¿cómo están? Bienvenidos a ese programa. Nuestro programa Estás en Online Virtual Education. Bayovernia, soy Emanuel y qué gusto estar conectados. Ahorita presentaremos nuestra superestrella de la noche en vivo y en directo desde Sao Paulo. Queremos darte la bienvenida, doctora, a ese programa. Queremos decirte que estamos felices de seguir en esa semana 32 de Online Virtual Education y a nombre de Auvernia y nuestros distribuidores autorizados, estamos fascinados por recibirte una vez más en ese espacio, tu espacio. No dejes de proponernos temas, de decir, yo quisiera decir algo en ese programa. Y saludamos antes que nada a Cristina Liébana, sin quien ese programa no hubiera sido posible, quien nos puso en contacto con nuestra ponente de la noche. Así que saludamos a Cristina, a sus colegas de dermatología de Querétaro y a todas y los doctores conectados desde los 4 rincones de México y seguramente de otras partes de América Latina. No dejes de ver en esa semana 32 el programa que tenemos hoy desde Sao Paulo, jueves desde Argentina, hoy tema de tatuaje, jueves tema de toxina botulínica, el espacio más incluyente en hispano habla y no es la excepción esta noche porque recibimos con nosotros la doctora odontóloga especialista Mari Matsuda. Mari es pues una gran mujer primero, una gran enseñadora, una gran predicadora del tatuaje correctivo desde hace muchos años, no diremos cuántas décadas, ella lo mencionará. Ha sido formado en la Universidad de Sao Paulo, tanto en inglés, portugués, alemán, italiano. Tiene un currículum que muchos quisiéramos tener. Estudió arte plástica, además de odontología. Trabajó muchos años en cancerología, en cirugía oral, así como en cirugía cosmética y estética, al lado de cirujanos plásticos muy reconocidos de Sao Paulo. Después estudió tricología, salud pública, es dueña de una empresa y muchas otras cosas que la llevan hasta Grecia para los y las que la conocen. Así que bienvenida en ese martes 9 de agosto 2022, año 3 pandémico, pero sobre todo hoy un tema muy diferente de lo normal. Saludamos y agradecemos a Edith Flores, a muchísima gente aquí que te está saludando. El tema micropigmentación de cicatrices se queda corto. Hablamos en general de tatuaje correctivo, estético, o cómo llevarnos a través de esta historia milenaria. Con nosotros, Mari Matsuda do Brasil. Bienvenida, Mari, bienvenida a tu espacio. Y México es tu país querido, que aquí tus exalumnas, Cristina, doctora Sí. Salas y muchas otras, están felices de verte conectada con nosotros esa noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, Manuel. Estoy muy feliz por la invitación. Muchas gracias a todos. Y pretendo aquí explicar un poquito de mi trabajo. Espero que gusten. Va a gustar muchísimo, muy bien. Así que empezamos sin esperar. Gracias a todos por hacer ese programa posible. Y tatuajes correctivos by Mari Matsuda desde Brasil. Buenas noches, nos vemos en las preguntas y respuestas. Buenas noches. Voy a contar un poquito sobre mi trabajo, cómo comencé en la micropigmentación. En el Hospital de Cáncer a partir de 1990, inicialmente en pacientes que habían eh, sometido a la mastectomía. En este momento, en Brasil, la reconstrucción mamaria a través de la inserción de silicona se hizo más accesible para todas, pero no había solución para el pezón. Entonces muchas mujeres quitaban la mama y no tenían la reconstrucción de mama con silicone, pero no había pezones. Então, comecei a imaginar como poderia solucionar este problema.
Y hoy en día, ciertamente, existen varias soluciones, como los trasplantes utilizando los pequeños labios o pequeñas prótesis de silicona. Pero aún así, hoy sé que la micropigmentación puede colaborar para finalizar un aspecto más realista de los bordes cirúrgicos. Así que comencé a investigar una forma de reproducir los pezones y encontré mi actual socio de la empresa que buscaba importar tintas para tatuaje al Brasil. Comenzamos a visitar a los artistas de tatuaje para vender las tintas, así que comencé a intercambiar conocimientos con los tatuadores. Y yo les enseñaba sobre la higiene, la contaminación y esterilización, la importancia, y los tatuadores me enseñaron a tatuar. Desde entonces he estado estudiando e investigando sobre la calidad de las tintas, agujas, equipos y materiales para poder lograr el mayor realismo posible en la solución de cicatrices o vitiligo o otros procedimientos que voy a mostrar aquí. Para mí es muy importante considerar y respetar que una cicatriz en un paciente puede significar una recordación de trauma, un mal momento o simplemente una cicatriz que una persona no quiere tener después de una cirugía estética. Hoy la micropigmentación se utiliza para camuflar cicatrices, camuflaje de estrías, la cobertura de vitiligo, recuperación parcial o total de los pezones, cicatrices de cirugía capilar o cirugías corporales. Para la mayoría, el aspecto de densidad capilar pós-cirúrgicas, camuflaje de uñas. La camuflaje de uñas, por ejemplo, es cuando un paciente sufre una pérdida de la parte anterior de un dedo. Podemos hacer una uña 3D como si fuera una uña real. Yo pienso que podemos mostrar algunos casos o fotos de pacientes. Aquí estoy enseñando algunas técnicas de tatuaje. Yo pienso que el vídeo no está ahí. Así. Aquí en la cabeza, porque hay una cicatriz de trasplante capilar llamada FUT. Normalmente ocurre una cicatriz o hipocrómica o más oscura. Entonces estoy haciendo un procedimiento de regularización de la color de la piel primero, antes de hacer el pelo. Es muy importante esto. En la derecha estoy aquí ministrando un workshop de pigmentación de pezones en la piel de cerdo. Y la alumna Sara Salas está reproduciendo un mamilo.
en la piel de cerdo. Puedes adiantar. Aquí estoy trabajando ya el pelo, pero no en puntos, en pequeños trazos, para hacer con más naturalidad, porque a veces puntos se convierte un poquito mayores y se pierden la naturalidad del pelo. ¿Puedes próximo? Aquí es muy importante conocer los materiales que debemos utilizar para el trabajo, porque el resultado final depende mucho de la calidad de las máquinas, agujas, tipos de formatos de soldadura de estas agulhas, espesores, polidos, y que el material sean producidos con muy cuidado, registro en la salud del país, que es el caso. Aquí las tintas y su origen no deben cambiar de color. Tenemos muchos, y yo veo muchos problemas, principalmente en la micropigmentación de pelo, que muchos profesionales trabajan una cor oscura como negro y se convierte en azul, verde. Entonces es muy importante que la producción se preocupe con los ingredientes que van a estar en las tintas. Deben ser producidas con higiene, tecnología y registro. Nuestra fábrica está ubicada en la Chapada Diamantina, al norte de Brasil, y producimos la tinta de la marca Viper Ink, con total seguridad y continua inversión en tecnología. En la fábrica tenemos químicos, ingenieros, coloristas, técnicos de seguridad industrial, registro ISO y preocupación ambiental. También tenemos sala limpia, donde se fabrican los colores a partir del polvo, sala de cuarentena, después de la esterilización de las tintas. Todas las tintas son veganas y esterilizadas y todos los residuos son filtrados y hay un lago de peces blancos para el monitoramiento y control ambiental, evitando la contaminación de los ríos. Es una preocupación de la fábrica. Pues, aquí hay un ejemplo de micropigmentación cuando la mujer al inicio de alopecia y es completo con la micropigmentación con mucha naturalidad. Este caso es un paciente que existe una micropigmentación con otro profesional, pero se convirtió a su lado y en la directa, la foto después de la primera sesión, que trabajé la camuflaje primera de la color azul. Aquí es un caso de una paciente de la doctora Angelita Vargas del México. La paciente tuviera un carcinoma en la cabeza, sufrió la cirugía, radioterapia y trabajé la cicatriz primero, regularización
de la color de la cicatriz. En la izquierda, la foto inicial. Después de la segunda sesión de micropigmentación. Y a la derecha, después de 2 años, por causa de la pandemia, COVID, no pude volver a México. Volví en 2 años después. La doctora Angelita hiciste trasplante capilar en esta misma región y completé la densidad con la micropigmentación. Entonces, es un caso terminado. Aquí hay un caso acima de la cicatriz de foot, que es un corte que los médicos hacen para la área donadora. Y la segunda sesión yo trabajé líneas, regularización de la color de la piel. Y la tercera sesión, nuevamente líneas de regularización. Podemos perceber que hay una apariencia ya de mayor densidad de pelos. Aquí son casos semejantes. La izquierda, la apariencia de un paciente con la cicatriz de foot después de terminada. Fueron 5 sesiones para conseguir este resultado. La otra foto, un paciente que ya había trasplante y trabajé la densidad. Pues, aquí un caso muy interesante. Esta paciente sufrió un accidente de coche con quemadura. También procuró un profesional que podría hacer la micropigmentación, pero se convirtió también azulado, esverdeado. Y trabajé primero la cobertura de azulado, esverdeado. Había asimetría de los pelos. Y entonces cubrí toda la imperfección y después trabajé el pelo. Este paciente no quería cubrir toda la cabeza como si tuviese pelo. Entonces, es una cosa importante que tenemos que respetar los deseos del paciente. Si quieres apenas mejorar la apariencia de donde hay un problema, debemos respetar apenas trabajar la simetría al final de los pelos. Puedes seguir. Aquí a la izquierda hay un caso de alopecia total de un paciente y trabajé las cejas. De la derecha, también unas cejas que habían se convertido rojas, más rojas o naranjas, y el trabajo final, con pelos y cobertura de la color, que no estaba muy armónica. Puede seguir. También casos de cejas. Es importante que no estemos cejas muy certitas, simétricas, porque la naturalidad es muy importante, principalmente
cuando el paciente esté más idad. Tenemos que trabajar con bastante naturalidad, no hacer artificial. Puede seguir. Aqui é um caso de um paciente que pós-cirúrgico de carcinoma de nariz y el médico trasplantó el tejido de abdomen. La cirugía estaba perfecta, muy buena, pero la color en la verdad estaba causando un trauma al paciente porque todas las personas o algunas personas cuando miraban su nariz siempre preguntaban, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Entonces me procuró para regularizarmos la color del nariz. Y tenemos en la derecha el trabajo final. Puede seguir. Aquí es un caso, dos casos de vitiligo. En la izquierda, solamente en la parte anterior de los dedos. Y la derecha en los pies. Un paciente de doctora Angelita Vargas. Puede seguir. Aquí tengo algunos ejemplos de labios. Muchos pueden preguntarme, ¿por qué no haces más rojas? Porque las mujeres hoy prefieren más rojas. Yo inicialmente prefiero trabajar la color natural, porque algunas personas quieren usar maquillaje y otras no. Entonces, trabajamos la naturalidad para apenas armonizar la falta de color que tienes en los labios. Resultamos en un trabajo más natural mesmo, que no sea, no precise, no necesite hacer retoques de micropigmentación anualmente, porque si utilizas una color más roja, con certeza necesitará de más retoque, pelo menos anualmente. Puede seguir. Aquí es un trabajo de estrías que pueden ser más rojas o más blancas. En este caso eran más blancas y trabajé la regularización de la piel. Es importante saber que cuando trabajamos la micropigmentación, utilizamos agujas. Y las agujas en la piel, cuando hacemos la micropigmentación, colabora para la producción de colágeno. Entonces, la superficie que normalmente cuando hay estrías no es muy regular, se convierte en una piel lisa y regular. Esto. Aquí es un caso de mastopexia. La paciente sufrió la cirugía de una mama y trabajé el pezón de la izquierda final. Un paciente de doctora Cristina Livia. Pues, aquí también la misma paciente, pero quitamos una foto para demostrar que no hay, en realidad no hay pezón. Es un trabajo 3D que da la impresión que tiene la punta del pezón. Podemos trabajar también no solamente el pezón, más la cicatriz
alrededor del pezón. Necesita más sesiones para camuflar, mas es posible. Aquí un paciente que tenía una tatuaje efectuó 5 sesiones de láser y me solicitó para cubrir, terminar la cobertura con la micropigmentación. Después de la primera, aquí en la izquierda, un aspecto inmediatamente después del procedimiento. Y en la derecha, la última sesión, inmediatamente después de la última sesión. La piel está un poquito elevada porque trabajamos con agullas, mas después ya no se puede ver más. Podemos seguir. Aquí es el caso de camuflaje de uña, que cuando un paciente sufre la pérdida de una parte anterior del dedo o solamente a uña, procedemos a hacer una uña 3D. Aquí yo fiz una uña como si tuviera una pintura. Ya. Estoy a disposición para palestrar en congresos internacionales. Normalmente participo de congresos de trasplante capilar y dermatología y ministro cursos individuales para médicos en el país que tienen sus consultorios con sus pacientes. Son cursos bastante intensivos, de 5 a 7 días, de las 7 a las 18 horas. Es cansativo, no puedo decir que no es, mas intento enseñar absolutamente todo que sí para mis alumnos y que puedan trabajar la mejor forma de la micropigmentación. Mi contacto es mi email y teléfono. Muy bien. Increíble. Muchísimas gracias, Mari. Gracias. Qué dicha tenerte con nosotros, verte en tu arte espléndido que une el arte y la ciencia, la asepsia, y omnipresente en ese tipo de tratamientos y más que nunca en estos últimos años. Muchísimas gracias. Nos llegan varias preguntas y felicitaciones por parte de colegas médicos mexicanas y mexicanos, además de los saludos y felicitaciones. Nos pregunta desde Acapulco la doctora Estrada, ¿qué tanta cobertura hay en caso de pigmentación de labios que tengan la condición de Fordyce o esos pequeños protuberancias sebáceas como las que aparecen en el labio, blanquitas o al lado del pene, en esas zonas? Cuando hay esa dicromia, ¿qué haces y cómo tratas esa pigmentación en esa condición? Normalmente en labios, cuando hay los puntitos blancos, podemos hacer la micropigmentación, no hay problema. Normalmente trabajo la color natural, mas si tienes diferencias de colores oscuras o claras, regularizo la color primero, después de la tercera sesión termino con una color geral, podemos decir así. Muy bien, muchísimas gracias. No es una condición que impida entonces el tratamiento, solamente es de adaptar el tinte o la tinta adecuada
Sí, Muy sí. interesante, nos dice la doctora Valdés y te saluda. La doctora Liébana nos pregunta, en caso de usar las tintes o las tintas, perdón, de mala calidad, que pueden turnarse en azul y verde, eh, en esos pacientes que han sido previamente tintados o tatuados con esas tintas de mala calidad, ¿cómo abordas ese caso? Sí, si no hay un color muy evidente, porque ya tuve una paciente con azul en los labios. Eh, no indiqué láser porque es una parte de la piel muy sensible. Podemos trabajar la cobertura, pero es bien más trabajosa. Esta paciente, por ejemplo, en azul, y yo precisé trabajar 8 sesiones para camuflar el azul y después más 3 sesiones para hacer la color de la piel, de los labios naturales. Mas podemos cubrir, no hay problema. Muy bien. Nos preguntan, impactados por tus casos de vitíligo, varios dermatólogos, este, si en vitíligo el trauma puede hacerse más extenso eh, siguiendo la despigmentación, es decir, si sigue el proceso de vitíligo, sigue tu proceso de pigmentación o en qué momento el paciente se puede decidir tatuar y corregir. En el vitiligo, primero tenemos que saber cómo es la evolución del vitiligo de cada paciente, porque hay vitiligos que se aumentan muy rápido, entonces no es una indicación para micropigmentación. Tenemos que intentar primero un tratamiento para esto, que hay hoy varios, ¿eh? Tratamientos con luces o también productos naturales, óleos esenciales, óleo de neem también. Eh, de, sí, como los casos que mostré en las fotos son áreas más pequeñas que no están evoluyendo rápidamente, el médico necesita preguntar cuánto tiempo tienes el vitiligo, cuántos años, se está evoluyendo muy rápido o no, está estable. Si está estabilizada, podemos trabajar la área de vitiligo. Uma coisa importante que devemos ter muito senso quando trabalhamos com vitiligo, porque a área que há o vitiligo normalmente branca e al cerca imediatamente de vitiligo, a piel se converte bem oscura para depois a color normal. Então, quando trabalhamos vitiligo, temos que trabalhar a color acerca, clareando a piel, en la área de vitiligo, escureciendo la piel y después hacer como una sombrita para regularizar la color. Si trabajamos solamente aquí, donde hay vitiligo, no conseguimos la naturalidad de la cobertura, la camuflaje. Muy buen tema y creo que ahí está el por qué ese tatuaje médico correctivo tiene que ser emprendido, supervisado y si no hecho bajo la batuta de los médicos que tratan y que corrigen esas enfermedades. Nos preguntan si en el caso de algunos tatuajes correctivos puede o debe de haber retoques o reaplicaciones, nos pregunta el doctor Palma. En casos de micropigmentación o tatuaje. En el caso de micropigmentación, en el caso de tatuajes, ¿tú sueles retocar
o corregir el paciente a 1, 2 o 3 años, o se hacen las sesiones y es un trabajo que dura de por vida? Esto depende en la vida social del paciente. Se frecuenta mucho la piscina, que hay cloro, se frecuenta la playa, que tiene sol, mar, la agua salgada. La micropigmentación no perdura mucho más tiempo. Por eso todos los pacientes indico que retornen después de terminada la primera vez el trabajo en un año para verificar si necesita o no el retoque. Normalmente los pacientes me retornan en 3 años, 2 años, porque se sienten confortables, no necesitan retoque, solamente me envían fotos para que me dé la opinión. Necesita retoque, no es una cosa eterna. Como la tatuaje artística también, van se quitando los colores, también la micropigmentación, un poquito más rápida que la tatuaje artística. Muy bien. Te felicita la doctora Ramírez desde Guadalajara y nos dice si tienes una alumna en Guadalajara, le gustaría mucho canalizar sus pacientes hacia esa persona. No dejen de ver los cursos y si gustan, les pasaremos más información de quién en México ha sido ya capacitado desde Tijuana hasta el sureste en los varios cursos que María ha estado dando. Nos preguntan, ¿cuál es la profundidad ideal para las agujas? ¿A qué profundidad actúas? Sí, esto es muy, muy importante. Es totalmente diferente de una tatuaje artística. No solamente la profundidad, más la calidad de la tinta, de la aguja, la dimensión de la punta de la aguja es mucho, mucho más fina que de una tatuaje y debemos trabajar más superficial. Pero cuando necesito cubrir tintas de colores azuladas, esverdeadas, la profundidad debe ser un poquito más profunda, mas siempre muy superficial. Muy bien. Una preguntita nuevamente desde Acapulco. ¿Qué máquinas de tatuaje de micropigmentación estás recomendando para ese tipo de trabajo donde hay una reconstrucción visual de las lesiones? Normalmente, ahora más moderna, eh, existen la pen, que es llamada pen, como una caneta, una pencil, y tienes varias marcas, más es importante seleccionar una pen que no se trepidan mucho, porque, por ejemplo, cuando hay que hacer puntos o pelos cortos o longos, la aguja no puedes trepidar, que el trabajo no se resulta natural. Y las agujas que son cartujos deben tener en su interior una pesita llamada silicón, no metal, porque el metal se trepida más, el silicone, la aguja trabaja con más regularidad. Muy bien. Gracias por esos tips. Justamente nos preguntan, ¿cómo es el proceso de igualación del pigmento? Una pregunta del doctor Partido. No comprendí. ¿Cómo se iguala el color? ¿Cómo se va trabajando
en la asemejación de un mismo color. Cómo se misturan los Cómo se colores, mezcla y se llega a se igualar, mezclan emparejar o mismo color. con la color de la piel. O la color de Tem- la lesión o la color del cabello. Ujú. Sí, tenemos que trabajar mucho el senso profesional tiene que tener muy senso sobre colores de la piel. Primeramente, la piel no hay transparencia, no hay color como un tatuaje. Si utilizas una color marrón clara, vamos a decir, no, y pura, no hay, sin la dilución, nunca va a alcanzar la transparencia de la piel. Por eso siempre explico que debemos diluir los pigmentos. Los mejores que sean, debemos diluir. Y los pigmentos deben ser de gránulos muy pequeños. Hoy tenemos también pigmentos de tatuaje artísticas con gránulos pequeños, calidad muy buena, mas la maquillaje para seleccionar la marca de la tinta, esto es muy importante. Y nunca trabaja, yo tengo una color, esta color para mí, para tú, para otro, no. Cada paciente tiene una color de piel única y es muy importante aprendermos las misturas, las mezclas de los colores, con dilución siempre. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que nos queda bastante claro. Regresando al tema de las máquinas para terminar y después una última pregunta, de la doctora Lievana y una de cuidados. ¿Qué máquinas se trabajan? ¿Dermógrafos o máquinas rotativas para ese tipo de pigmentación? No, no nos quedó claro. Las trepidatorias dijiste que no, pero las Sí, rotativas o dermógrafos. yo no me gustan mucho las rotativas para este tipo de procedimiento porque son máquinas que trabajan con más intensidad, son más fuertes. Entonces tienes que ter un cuidado mayor para que las agujas no se incidan con mucha más fuerza sobre la piel. Yo prefiero realmente no dermógrafos, porque dermógrafos es un poquito más anterior a las PEN, llamadas máquinas PEN. Son más modernas para trabajar la micropigmentación. Muy bien. Nos están llegando muchísimas preguntas. Cuidado posterior después de la micropigmentación. ¿Cuál es la asepsia y el cuidado inmediato y posterior por parte del paciente? Sí, depende en cuál procedimiento vamos a trabajar. En las cejas no necesita muchos cuidados porque es un trabajo más suave, superficial, delicado, pero la cobertura, las cicatrices quirúrgicas, como la paciente de carcinoma, tenemos que recomendar no ir a playa, no piscina, hacer la alimentación más natural posible, no comer frutos del mar, cerdos, al menos los 5 primeros días. Sol, playa, solamente cuando totalmente terminada todas las sesiones.
Muy bien. Me parece muy claro y muy evidente. Justamente la última pregunta, ¿cómo puedes decirnos, por ejemplo, en el caso de la diferencia del tatuaje artístico, que es cada día ya más común a pesar de los Pico Web y de otras máquinas láser que quitan tatuajes, hay una tendencia. Entonces, ¿cómo diferenciar ese tatuaje artístico en cuanto a las tintas y las profundidades versus la micropigmentación? Nos pregunta la doctora Liébana. Sí, sí, las tatuajes utilizan pigmentos más eh, fuertes, con más densidad. Normalmente los gránulos son mayores y la micropigmentación, la utilización del polvo, quase nanopartículas. Não posso dizer que es nanopartículas, mas muy pequeñas que podemos trabajar sin problemas de cambiar la color, hacer un trabajo más artificial. Pero claro, depende del profesional, que tiene que tener conocimiento de la dilución y las mezclas de los colores. Muy bien. Yo creo que nos quedó bastante claro que primero es un arte, que algo que desarrollaste en muchísimo tiempo. Obviamente quisiéramos tener todos este acceso a tu trabajo, pero recuerdo que aquí cada día más los médicos están abarcando en su visión integrativa, en su visión holística de atención de sus pacientes, también esos temas de corrección por micropigmentación. Y teníamos aquí la experta, si no latinoamericana, creo que mundial, como nos lo ha evidenciado ese arte que desde los 90 ha cuajado en la mano y en el cerebro y en el sentir de la doctora Mari Matsuda con nosotros esta noche. Veremos aquí más adelante más preguntas. Nos dicen felicidades, está genial, cómo se consigue el efecto 3D. Nos están preguntando cómo afecta la dieta, pero no queremos detenernos más. Es tarde y más tarde que aquí en Brasil. Haremos obviamente otras sesiones. No dejen de contactarnos o de contactar a Mari Matsuda directamente, medicina estética-br-gr, yahoo.com. Tiene posibilidades de hacer cursos, viene a México y hará más cursos en México. Muchísimas gracias, Esmeralda. Coméntanos y contáctanos para que te pongamos en contacto con la doctora Matsuda para que te puedas inscribir al próximo curso que va a tener en México. Muchísimas gracias, con gustazo. Estamos a su disposición en Online Virtual Education. No terminamos sin dar las gracias a todo el equipo. Mari, no te nos vayas. Carlos nos va a mostrar la agenda del día jueves, porque estaremos cerca de Brasil con un colega tuyo, el doctor Sergio Escobar, afamadísimo dermatólogo. Habrá sido una semana estelar de Sudamérica para México y el mundo. Tendremos a Sergio Escobar con, no es el título correcto, revisión de toxina botulínica. Será el día jueves, en 2 días a las 8 de la noche, revisión exhaustiva de toxinas botulínicas y tecnología al servicio de la inyección de la toxina. Será el tema del doctor Sergio Escobar. Muchísimas gracias. Agradecemos a Claudia, agradecemos a Cristina, agradecemos a Guadalupe, agradecemos a Edith Flores, que se conectó y te felicita, doctora Ramírez, doctora Valdés. Muchísimas gracias, doctores, doctoras, haber estado con nosotros, con Mari. Una frase de conclusión, Mari, sobre tu arte, sobre tu pasión y sobre el compartirlo como maestra. Tú sigues, y me lo has dicho, sigues siendo alumna. Gracias a todos, gracias a todos. Espero que muchos se interesen por esta técnica, porque así podemos colaborar para quitar traumas en pacientes, y yo pienso que es muy importante. Tú vuelves a dar vida a un pezón, vuelves a dar vida a una mujer, vuelves a dar vida a un paciente con vitíligo, vuelves a dar vida a alguien que perdió su uña o cualquier corrección, como lo han visto, capilar. Yo creo que
es una obra maestra que llega al corazón y toca el alma. Así que muchísimas gracias por haber estado compartiendo esa Muchas noche en el gracias. canal de Online Muchas Virtual gracias. Education. Me dijiste cuando te conocí en México que no dejabas de ser alumna y seguías dibujando, pintando la parte artística, que no nos Sí, muestras tanto. Yo he visto tus obras y tus tatuajes, porque no dejas de ser alguien que puede también tatuar de forma sí, artística, pero también puede micropigmentar todos esos defectos que hoy nos hacen el 1% que nos hace falta después de que la medicina y los médicos reunidos en esa noche hagan su obra de cuidar, tratar o corregir una enfermedad. No siempre llegamos al 100. Tú llegas a poner esa cereza en el pastel y nos lo estás compartiendo. Muchísimas gracias. Estaremos gracias. conectados el día jueves. Nos vemos. Gracias, Carlos. Nos vemos en Online Virtual Education, presente en el canal de YouTube. Recomiéndalo a sus colegas. Comparten el conocimiento. Es sin costo y del corazón para ustedes por parte de los mejores ponentes hispanohablantes del mundo. Una vez más, muito obrigado por tudo. Muito obrigada. Gracias. Ótimo, como se dice en Brasil, fue un gran evento esta noche. Gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto. Hasta el día jueves. Chao, chao. Chao.